Buenos días. Vamos a empezar primero con oración, luego vamos a orar. Oh, amado Dios, una vez más te agradecemos, Padre, por este hermoso tiempo que nos da, Señor, de estar juntos en la comunión, Padre, a través de tu palabra. Gracias por darnos siempre la oportunidad, Señor, de estar juntos un tiempo más. Hoy un día muy especial, especialmente para nosotros, porque la gran mayoría de los que hemos recibido la salvación podemos estar en un mismo lugar, Padre, para escuchar tu palabra. A través de tu palabra, Señor, queremos ser edificados, queremos tener gran bendición, amado Dios, para que a través de tu palabra nuestra fe crezca y podamos dar fruto abundante en nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Padre, por los hermanos que están participando en esta hora. Gracias, Padre, porque han podido asistir y han podido vencer todo obstáculo, toda tentación, tal vez para que puedan estar presentes en este lugar. Oramos también por los hermanos que por cualquier situación no están con nosotros en esta hora. Oramos por ellos para que sean guardados y bendecidos donde quiera que se encuentre. Si alguno está enfermo, por favor, Señor, sánale de su dolencia. Cuídalos y protégelos. Y que pronto, Padre, puedan venir también a este lugar a compartir la comunión a través de tu palabra. Oramos también por los predicadores, donde se predica tu palabra, donde se predica el Evangelio. También está con cada uno de ellos, Señor, y que la palabra que va a ser predicada sea a través de tu poder, a través de tu Santo Espíritu, para que a través de esta palabra que sea predicada, muchas almas pueden entender tu gracia, tu amor, tu misericordia, y las que hemos recibido la salvación a través de la palabra podamos también comprender el propósito y el plan por qué tú nos salvaste. Gracias te damos, Señor, en esta hora y en este día precioso que nos das un tiempo más de estar juntos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos luego a leer desde el verso 5 hasta el 14. Primera de Samuel, capítulo 13, desde el 5 hasta el 14. Yo leo un versículo, vosotros por favor podéis acompañar. ¿Ok? ¿Lo tenemos todos? Bueno, esperamos. ¿Listos? Primera Samuel 13:5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Perdón, vamos a otra vez, perdón. ¿Pueden repetir, por favor, otra vez el versículo en voz alta, por favor? ¿Sí? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y la de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y le ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas.
Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quedemos hasta aquí, gracias. Eh, para los hermanos que no me conocen, yo soy el pastor Gerardo. Pues ahora pues Dios me ha dado la oportunidad de venir a compartir juntos la palabra, ¿no? Estoy agradecido con Dios y también con ustedes que han venido a escuchar la palabra de Dios. Veo que desde la última vez que he venido, veo que la iglesia ha crecido, la iglesia de Madrid. Hay muchos hermanos nuevos, personas nuevas. Espero que Dios haya también abierto los ojos, sobre todo los ojos espirituales, para que hayan podido recibir la salvación. Agradezco a Dios por ese gran regalo que ustedes han recibido, porque veo muchas personas nuevas, ¿no? Yo también recibí la salvación en esta iglesia el 10 de abril en el año 2010, ¿no? Han pasado ya 12, ya ha pasado ya 12 años, 13 años exactamente, ¿no? O sea, a cómo pasa el tiempo. Y agradezco a Dios porque desde ese tiempo el Señor me ha dado la oportunidad de servir como pastor en la iglesia de Galapagar, ¿no? Pero también Dios está permitiendo predicar el Evangelio no solamente en Galapagar, sino en otros sitios más, otros lugares más, ¿no? Entonces, muy agradecido con Dios por ese regalo que nos da a todos los que hemos recibido la salvación. Y hoy en esta mañana quiero hablar sobre el tema que está escrito aquí, ¿no? En el libro en Primera de Samuel, ¿sí? Entonces, con ese tema yo quiero a explicar ahora en esta mañana. Primero, todos los que hemos recibido la salvación, estamos llevando la vida cristiana, ¿no? Vida cristiana. ¿Qué es vida cristiana? Vida cristiana es después que alguien ha recibido la salvación, ha renacido de nuevo, se ha convertido en hijo de Dios, puede llevar la vida cristiana. Muchos preguntan, ¿un no salvo puede llevar vida cristiana? No. Alguien que aún no ha entendido el gran amor de Dios, los que aún no son salvos, no pueden llevar vida cristiana, porque la vida cristiana no se lleva a través de nuestra fuerza, o a través de nuestro conocimiento humano, sino se lleva a través del poder de Dios. Por eso todos los que hemos recibido la salvación, a partir de que hemos entendido su gracia, su misericordia, tenemos el perdón de pecados, empezamos una nueva vida, empezamos a vivir en Cristo Jesús. Esto es vida cristiana, empezamos con Cristo, ¿no? Por primera vez en Antioquía, viendo las personas, ¿no? Dijeron a los discípulos, son cristianos. ¿Por qué dijeron son cristianos a los discípulos que predicaron el Evangelio? Porque ellos vivieron como Cristo, como su Maestro. Entonces, viendo la forma como vivieron, entonces los que estaban allí dijeron, estos son cristianos. Cristiano tiene un significado grande y hermoso. Es vivir como Cristo desea que nosotros vivamos. En otras palabras también, tenemos que seguir sus pisadas, sus huellas, como Él vivió. Por eso los discípulos que habían creído en Él y que empezaron a predicar el Evangelio, viendo su forma de vida, entonces dijeron, estos son cristianos. Aunque la gran mayoría de los discípulos eran de la región de Galilea, pero no dijeron eran galileos, sino eran cristianos porque habían visto cómo Jesús vivió en este mundo, qué Él hizo, cómo predicó el Evangelio. Y ahora los discípulos habían sido comisionados para cumplir el mismo propósito. Entonces, viendo esta forma, dijeron, estos son cristianos, ¿no?
igual nosotros después de recibir la salvación, tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios, no como mundanos que nunca han recibido la gracia y el amor de Dios. Antes sí, la Biblia dice, estábamos en otro tiempo, teníamos otra vida, pero después de recibir la salvación, nuestra vida totalmente debe cambiar, sí, cambiar. No solamente a través de nuestra fuerza, sino a través de la fuerza que el Señor está ahora operando en nuestra vida, a través de su Santo Espíritu. Por eso ustedes y todos juntos estamos aquí en este mundo llevando la vida cristiana, vida cristiana. ¿Sí? Tengo la vida de Cristo ahora en mi corazón. ¿Sí o no? Ustedes están llevando la vida cristiana. ¿Hasta cuándo tenemos que llevar la vida cristiana? Hay muchas preguntas. Muchos dicen, no, la vida cristiana, yo ya estoy cansado. No, la vida cristiana es hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor también me llame a su presencia. No hay tiempo para decir voy a dar un año sabático como muchos afirman, ¿no? Se sabe esta palabra también. Muchas personas dicen, no, ahora voy a descansar por un tiempo. Pregunto, ¿qué quiere descansar? ¿Para vivir otra vez en el pecado? No, la Biblia no dice así. Hasta cuando venga el Señor, tenemos que permanecer junto a Cristo, junto al Señor. Solamente así, cuando nuestro Señor se manifieste, recibiremos gran gloria cuando Él venga en su segunda venida. Por eso, doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos que estamos llevando la vida cristiana. Aunque hay muchísimas dificultades, cada uno tiene lo suyo. Después de recibir la salvación, el diablo no puede enviarnos al infierno o llevar al infierno, pero sí es una gran verdad también que tenemos que conocer los cristianos que sí podemos perder grandes bendiciones, podemos perder la vida de fe. Por eso es muy importante que cada uno busquemos a Dios, procuremos agradar a Dios en todo lo que podamos, con un corazón limpio, con corazón sincero, y solamente así Dios trabajará en medio de la iglesia, en medio de nosotros, ¿verdad? Hay muchas dificultades ahora en estos tiempos, muchos problemas, cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Pero esa es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, estando en Egipto, no lo pasaron bien, estaban siendo esclavos. Entonces, como esclavos, no tenían libertad, pero después de salir de Egipto, ellos por un tiempo estuvieron en el desierto. En desierto estaban de aflicción y de sufrimiento. Muchos no soportaron también, ¿no? Nosotros después de recibir la salvación, cada uno Dios permite en su infinita misericordia, porque es así, que tengamos cualquier aflicción o cualquier situación o cualquier necesidad. No es porque Dios no conoce esa situación que cada uno tal vez esté pasando. Dios lo sabe y lo entiende perfectamente. Pero Dios permite para que aún nuestra fe también sea una fe que sea probada, ¿no? Por eso Dios permite en algunas ocasiones muchísimas aflicciones, muchas veces en la carne, ¿no? A través de una enfermedad, a través de una persecución entre unos a otros también, ¿no? Sí, es parte del proceso de la vida cristiana. Por eso, todos los cristianos, después de recibir la salvación, tenemos que escuchar mucha palabra de Dios. A propósito, la Iglesia de Galapagar os envía un saludo grande a vosotros. En esta semana estuvimos estudiando la vida cristiana. En Iglesia de Galapagar tenemos dentro del plan anual, al menos una vez al año, reunir 4 días o 5 días seguidos para estudiar después de recibir la salvación, cómo hay que vivir, cómo tenemos que vivir dentro de la vida cristiana. Por eso los hermanos de la Iglesia Galapagar también han participado muchos en estos días, a pesar que el frío, sabéis que ha venido con mucha fuerza, pero
tenemos que vencer también ese obstáculo, ¿no? Del frío. Han participado muy bien, ¿no? Y veo que vosotros también ahora, veo que han venido a participar de la comunión a través de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al texto que hemos leído, aquí vemos la historia, a una historia primero del pueblo de Israel y también vemos aquí del reinado del rey Saúl, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna vez de la historia o el reinado del rey Saúl. Este rey, pues lamentablemente, eh, siempre tenía la tendencia a no obedecer a la palabra de Dios. Según hemos leído el texto, aquí pues no obedece la palabra de Dios. No es la primera vez que desobedece a la palabra de Dios. Siempre tenía esa tendencia a qué? A hacer lo que a él se le apetece. Esto a nosotros también tenemos que tener una gran lección, porque el pueblo de Israel es un pueblo escogido como modelo para nosotros los que hemos recibido la salvación. Nosotros viendo la historia de este pueblo, siendo en el Antiguo Testamento un pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios amó, dijo, vine a ser como marido para ellos, es decir, amó la niña de sus ojos, era este pueblo, pero sin embargo, este pueblo, cada vez que rechazaba, levantaba ídolos, adoraba a otros dioses, iba en pos de dioses paganos ajenos. Dios juzgaba, levantaba algún pueblo vecino o imperios para castigar, para juzgar duramente a este pueblo. Nosotros también, si cometemos algún pecado de desobediencia a la palabra de Dios, sepa también de que hay consecuencias en todo pecado que cometemos. Aquí ustedes también escuchan mucho la palabra, ¿no? Que dice no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Siempre dice no pasa nada. Sí, hay cosas que nosotros decimos no pasa nada, pero cuestión del pecado, aún en los creyentes, sí que pasa, ¿verdad? Y sí que pasa y pasa mucho, ¿verdad? Y por eso yo quiero explicar ahora, a través de la palabra de Dios, consecuencias de la desobediencia cuando uno comete un error dentro de la vida aún de fe, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos la tendencia, ese corazón a veces, de no obedecer a la palabra de Dios. No solamente aquí el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, aquí un mal ejemplo, ¿verdad? Pero también Dios le juzgó, quitó el reino, ¿no? Inmediatamente. Es más, pues fue desechado del reino. Nosotros igual, si vivimos la vida cristiana de cualquier forma, Pablo en 1 Corintios capítulo 9 comparó la vida cristiana como un atleta que va corriendo y que tiene que coronar con una corona corruptible, él dijo así, ¿no? Pero nosotros dijo, nosotros corremos no para obtener una corona corruptible, es decir, que se destruye, sino una incorruptible, es decir, vida cristiana. Cada uno estamos llevando vida cristiana, corriendo. Yo de esta manera corro, de esta manera peleo, dijo Pablo, ¿no? Y luego dijo, no siendo que sea heraldo, heraldo es un mensajero, no sea que siendo heraldo, un predicador, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, venga a ser eliminado significa ha perdido su posición. Siendo un predicador, no queda ya en el banquillo, ¿no? Podemos decir también. No va al infierno, no se equivoquen, ¿no? No hay confusión en este tema, pero sí hay una gran pérdida, ¿verdad? Y nosotros aquí no estamos para perder, todos estamos aquí para ganar, sobre todo aún en la vida cristiana, ¿no? Estamos para ganar, estamos para cumplir el plan y el propósito de Dios por los cuales Él me llamó y le llamó a vosotros también. Dios, cuando ha salvado a un alma, no solamente ha salvado para compartir una eternidad con Dios. Sí, es una gran verdad y es un gran honor
De hecho, es lo que todos los hombres deben recibir. Pero más de ello, el Señor quiere dar muchísimas más grandes bendiciones en nuestra vida cristiana si permanecemos fieles, si permanecemos firmes hasta el final. Caso contrario, también el Señor os juzgará duramente en la carne si hay alguna debilidad. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7 y 8, dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, a Dios no podemos engañar. Empieza Pablo diciendo claramente, a Dios nadie puede engañar. Nosotros mismos nos estamos engañando cuando no vivimos en su voluntad o en el propósito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Segar significa cosechar. Si estamos sembrando para la carne, de la carne segaremos corrupción, es decir, sembrar el pecado. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Es decir, hay una ley también. Así como la ley de la naturaleza, usted siembra tomates, pepinos o lo que siembra, por resultado de la siembra, ¿qué va a aparecer? Tomates, ¿no? Va a salir tomates, pepinos, zanahorias, lo que siembra. También hay una ley espiritual. Si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción, es decir, siembra pecado. Entonces, ¿qué pasó con el rey Saúl? Sembró en su carne, sembró desobediencia, no quiso obedecer a la palabra de Dios. Él tenía que esperar, según el texto que hemos leído, tenía que esperar ¿a quién? Al profeta Samuel. Pero 7 días tenía que esperar. Pasó los 7 días, él estaba muy desesperado, muy angustiado porque el pueblo se desertaba. El pueblo, ellos tenían que estar ahí al frente del combate, frente a los filisteos, ¿no? Estaban allí para el combate. Y todo el pueblo que estaba con él estaba en una situación muy delicada. Estaban nerviosos. Se escondieron en cuevas, según la Biblia está explicando, ¿verdad? Estuvieron muy temerosos. Había mucha presión. Pienso que tenía muchísima presión en aquel momento Saúl, el rey Saúl. Entonces, por esa cuestión, toma una decisión, pienso, apresurada, sin contar si era el propósito o la voluntad de Dios. A veces nosotros en la vida cristiana también nos encontramos tal vez en una situación muy difícil. Tal vez, no lo sé, en cualquier etapa de la vida tenemos que tomar grandes o pequeñas decisiones. Y recuerde, cualquier decisión tomada va a haber un resultado o una consecuencia. El resultado de la desobediencia del rey Saúl, el no esperar al profeta Samuel, él va y presenta holocausto. Él no está autorizado para hacer esto, solamente el sacerdote. Pero él se apresura. Por las circunstancias, no lo sabemos exactamente. Tal vez por la presión que tenía, tal vez por el miedo porque estaba ahí frente al pueblo enemigo, numeroso, más numeroso que dice que la arena del mar. Seguramente tomó esa mala decisión. Y esa decisión le conllevó directamente a lo que leamos del versículo 13, ¿no? Y le llamó locamente, ¿no? Veamos el verso 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí, rey Saúl actuó de manera locamente, así, alocadamente también podemos decir, alocadamente, ¿no? Alocadamente.
de manera desesperada. Mire, estamos en este mundo. La verdad que este mundo, como hablando aquí, es un mundo que atrae muchísimo, sobre todo jóvenes y no jóvenes. Hoy, a través de la tecnología, a través de los medios de información, nos incita cada vez más al pecado, ¿verdad? Sí, al pecado. Nos incita cada vez más a la desobediencia, a vivir fuera de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación se nos presenta cada día, cada momento, cada instante. Y ese es un gran problema, ¿no? En estos tiempos. Créame, sinceramente, si no estuviera la iglesia del Señor, a donde nosotros venimos a refugiarnos, a escuchar la palabra, créame que nosotros todos otra vez, aún después de haber recibido la salvación, tal vez estuviéramos viviendo de cualquier forma. Pero bendito sea Dios que nos dejó instituida la iglesia del Señor, para que a través de la iglesia del Señor vengamos a este lugar y seamos edificados a través de su palabra, seamos instruidos a través de la palabra. Porque en los lugares como las discotecas, los bares, etcétera, etcétera, ahí Dios no está. Dios está en medio de la iglesia, dentro de la congregación, a través de su Santo Espíritu. Y a través de los siervos que predica la palabra, imparte el conocimiento de la palabra para que cada uno sea vosotros edificados y crezcas de alguna u otra manera a la altura del varón perfecto, hasta que lleguéis a la plenitud del conocimiento, ¿no? Y si no hay palabra, y si vosotros no escuchan palabra, entonces no hay crecimiento. Por eso Efesios aparece capítulo 3, aparece diciendo para que comprobéis con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿no? Para que conozcáis con todos los santos, es decir, en la asamblea, iglesia significa también asamblea de los santos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura? Y de conocer el gran amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, a través de la palabra, nosotros podemos conocer el plan y la voluntad de Dios. Saúl, él vivió de cualquier forma, de cualquier manera. No obedeció. Fue destituido del rey de Israel. Y levanta otro hombre. Todos conocemos la historia. Un hombre conforme al corazón de Dios, rey David, se instituye. Porque en Dios hay una cosa muy importante que hay que saber. Dentro del cuerpo de Cristo, todos somos necesarios, somos útiles. Antes, sin Dios, inútiles. Como Onésimo, por ejemplo, Onésimo había recibido salvación, entonces ahora Pablo dijo a Filemón, ahora es útil para ti y para mí, ¿no? Pero somos útiles dentro de la iglesia. Pero también hay que saber que nadie es imprescindible si no vive en obediencia a la palabra de Dios. Poco distinto, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, nadie es imprescindible en la iglesia si no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque inmediatamente cuando el rey Saúl desobedece, Dios levanta otro hombre, ¿verdad? Y un hombre, buen hombre, conforme al corazón de él, que él hará todo lo que yo os quiero, dijo el Dios. Refiriéndose al rey David. Por eso nosotros, cada uno después de recibir la salvación, es nuestra lucha, en nuestra batalla, en obedecer o también o en desobedecer la palabra de Dios, porque entre obediencia y desobediencia solamente es cuestión de decisión, ¿no? Así, ¿no? Porque a veces hasta allí, entre creer o no, usted lo hace o no. Y depende cuánto esté lleno de la palabra de Dios, puede resistir.
Si está lleno de la palabra de Dios, resistirá. Pero si está muy débil en la palabra de Dios, posiblemente caerá o caeremos también, ¿verdad? Porque así es, así está. Por eso, como título también, ahora quiero enumerar de manera resumida consecuencias de la desobediencia. Samuel dijo al rey Saúl, ¿qué has hecho? Ese es el título del sermón de ahora. ¿Qué has hecho? Le dijo, ¿verdad? Dios siempre llamará a cuentas cuando hay algún pecado. ¿Qué has hecho? Como Adán cuando desobedeció en el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Adán, ¿dónde estás? Llama a cuentas. Adán, ¿qué hizo? Esconderse. Porque una de las consecuencias que trae el pecado, ¿qué es? La vergüenza. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vergüenza. Sí, cuando desobedecemos, hay muchísima vergüenza. El Espíritu Santo que está en el salvo, cuando hay un pecado, entonces, ¿qué hace? Redarguye a nuestro ser y nos damos cuenta de que hemos cometido un gran error. En los salvos, yo quiero resumir una cosa más. En los salvos, el Espíritu Santo, dos cosas ocurren. No como en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo abandonó al rey Saúl por la desobediencia. En los santos, el Espíritu Santo no abandona. Por eso la salvación es contundente, prueba segura de que somos salvos. Porque si el Espíritu Santo abandonara o abandonaría, no seríamos salvos. Pero sí, el Espíritu Santo, cuando hay pecado, ocurre dos cosas. Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo, por los cuales fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, causamos un dolor profundo en el corazón de Dios cuando hay pecado. No contristéis al Espíritu Santo. Fuiste sellados para el día de la redención. ¿Por qué está triste el Espíritu Santo? Por pecado. ¿Verdad? Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 igual. No apaguéis al Espíritu igual. No ha perdido la comunión con Dios. ¿Por qué ha perdido la comunión con Dios? Porque hay pecado y pecado no confesado. Entonces, una de las consecuencias cuando hay pecado, ocurre esto, no hay comunión con Dios, ¿no? O sea, la comunión entre el creyente y Dios no está bien hasta que no exista confesión genuina, de arrepentimiento genuino, que aparte por completo al pecado, no solamente por cuando vengo a la iglesia voy a apartar el pecado, no, es una hipocresía, sino que se aleje rotundamente para siempre ese pecado. Y el Señor, además, Dios lo sabe, si lo hacemos de corazón. Porque muchas personas solamente para venir a un lugar o a la iglesia, aparto este pecado, pero luego de lunes a viernes continúen lo mismo. No. El pecado tiene que ser apartado de manera inmediata y para siempre. La Biblia dice, no hay que practicar el pecado. Otra de las consecuencias que trae el pecado es roba el gozo, ¿verdad? El gozo. Todos los que hemos recibido la salvación, ¿verdad? Eso es, cada uno tiene su testimonio que contar y lo sabe. Cuando uno recibe salvación,
La palabra de Dios trae gozo, paz, bendición. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, 1 han dicho también que hay que memorizar ahora. O sea, cuando nosotros hemos recibido la salvación, tenemos paz para con Dios. Porque el pecado es un peso. Y cuando hemos venido a la salvación, ese peso de pecado ha sido imputado a través de Cristo, a Cristo. Entonces nosotros estamos con ese gozo. No sé si le ha pasado a ustedes esto. Yo creo que sí. ¿O no? Los salvos, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, hemos recibido salvación, hay alegría, paz, gozo, bendición. ¿No? O sea, no hay palabras, ¿no? Para decir esto, ¿no? Cómo se siente cada uno cuando escucha palabra, cuando Dios ha hecho una obra preciosa en nuestro corazón. Muchas veces queremos hasta danzar, ¿no? Porque eso trae gozo. Rey David, cuando desobedeció, cuando cometió un pecado también con Betsabé, él dijo: devuelve el gozo de mi salvación, espíritu noble me sustente. Porque él tenía miedo de que el Espíritu Santo, como el rey Saúl, salga, sino que esté allí con ese gozo permanente, de alegría, de paz. Una alegría no como del payaso, ¿no? Porque los payasos hacen su función, aunque por dentro están sufriendo, tienen que reír. No, el salvo verdadero tiene paz verdadera, gozo verdadero, sí. Porque Dios está con él, trabajando en su corazón. Pero si hay pecado, ¿cómo está? No puede tener gozo. Tiene tristeza, amargura, ¿sí? Mal genio también podemos decir, ¿no? Está irritado, ¿verdad? Eso porque le falta ir a la presencia de Dios. Por eso está así, desesperado, ¿no? Angustiado. El mundo sí, que no conoce a Dios. Pero nosotros, después de haber experimentado ese gran amor de Dios, siempre confiamos en Dios y tenemos paz. Y si hay alguna dificultad, la oración, la herramienta para restablecer la comunión con Dios, ahí está, ¿no? Si hemos pecado, abogados tenemos a través de Cristo Jesús, hijitos míos, hablando a la iglesia. Es decir, tenemos todo, el Señor nos ha dejado para los salvos, ¿no? Pero sepa que todo pecado tiene su retribución, su justa retribución. Hebreos capítulo 2. Veamos, marcamos aquí, Hebreos capítulo 2. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. ¿No? Vamos a leer Hebreos capítulo 2, 1 y 2. Vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos a leer juntos el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por los que lo oyeron? Aquí, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Es muy fácil deslizarse. Y para eso no hay que ir a estudiar, ¿verdad? Es muy fácil. Pero lo bueno y lo hermoso es permanecer cerca de Dios, cerca de la comunión con el Señor. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que hemos recibido no es una salvación diminuta o pequeña. Es una salvación grande, hermosa. Mire, piense un momento. Usted estaba sentado aquí. Y el estar sentado ahora es un milagro de Dios. Muchas personas no lo están. ¿Dónde estarán? En el mundo. Posiblemente anoche fueron, se malvivieron,
estarán durmiendo. Pero Dios ha tenido muchísima misericordia de nosotros y nos abrió el corazón, nos dio la dicha, la honra, cualquier término es bueno para expresar el gran amor de Dios. Me salvó. ¿Quién soy yo? A veces yo pienso también a esto, ¿no? Digo, ¿y quién soy yo, Señor? Muchas personas están perdidas. Y tú me miraste y me llamaste con llamamiento santo. Señor, no merezco. Muchas personas vemos a diario en las noticias que se suicidan. ¿Por qué? No se suicidan diciendo soy feliz, soy alegre. O alguien dirá, sí, yo me voy a matar porque estoy feliz de vivir en este mundo. No creo que exista esto. Se quitan la vida porque piensan que no hay solución a sus problemas. Y piensan que quitándose la vida terminan sus problemas. Y no saben que empiezan el problema más grave y profundo en la eternidad, en el infierno. Pero ellos no lo saben, ¿no? Ellos dicen, pues no, no vale la pena, ya se quita. Pero nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, el amor de Dios, comprendemos exactamente. Ahora podemos ver desde otra perspectiva de la vida y vemos cómo Dios nos rescató, nos salvó y ahora llevamos una vida tranquila de fe. Yo, por ejemplo, me levanto, miro la naturaleza, hoy me levanto, veo a mis hijos y, ¿no? Todos allí con salud, bien. Hombre, no somos ricos ni millonarios, ¿no? Pero tenemos la mayor riqueza que es la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Y verdad? ¿Qué me falta? Pregunto, ¿no? Y nos da, aparte, nos da la bendición de trabajar para Él, mucho más aún, ¿no? Qué alegría. O sea, ¿qué más podemos pedir de Dios? No, no sé si ustedes viven así esta experiencia. Yo tengo ya 13 años desde que entendí la gracia de Dios. He tratado, permanecido en el Señor, con muchísimas dificultades, tal vez en algunas ocasiones, pero siempre buscando a Dios, negando a veces muchas cosas a nosotros mismos, porque a veces nuestro corazón es el primero que trata de engañar para desobedecer a la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Nuestro corazón es el más perverso, más que todas las cosas, engañoso. Entonces, a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero ahí el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. En lo personal, siempre estoy muy agradecido con el Señor de haberme rescatado. Yo viví por 17 años en una iglesia falsa, así dando culto. Fui pastor por 2 años en la iglesia. Y generalmente los pastores siempre, especialmente cuando no son salvos, hay arrogancia en el corazón, ¿no? O sea, prepotencia, ¿no? O sea, quieren sentirse como los superiores frente a la congregación. Esa es la característica siempre. Entonces, pues, yo podría también seguir haciendo pastor de esta forma y llevando a muchas almas al infierno, porque más las personas prestan oído a las fábulas engañosas que a la verdadera evangelio. Pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Tuvo misericordia de mi vida, de mi familia y de muchísimos, aún de los que vosotros estáis sentados aquí, y los que están en Galapagar, y los que están en Villalba, y los que están en muchos lugares más. Ha tenido misericordia, ¿no? Y ese es un gran regalo de Dios, un milagro de Dios, ¿no? Y así cada uno tiene su experiencia en el Señor, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su experiencia en Dios, ¿no? Entonces, esa es una experiencia hermosa que Dios a cada uno eh, permite. Pero para continuar con el tema, continuar con la desobediencia, ¿no? Como el tema de hoy, ¿qué has hecho? Otra consecuencia que trae el pecado es la siguiente. Eh, el pecado
cuando uno cometemos, trae daños físicos aún a nuestra vida. Sí, es verdad. Por ejemplo, pongamos ejemplo. En las cajetillas de tabaco o de cigarrillo aparece así una calavera grande y unos pulmones ahí. Y dice, prohibido fumar. Si fuma, hay consecuencias, cáncer y todas esas cosas. Ojo, eso ponen en el tabaco, que mediamente es perjudicial para la salud, pero hay algo, sustancia que es muchísimo más terrible, como la cocaína, como la heroína, como muchísimos más. Esos traen daños irreversibles a la salud. Una vez que lo consuman, yo conozco muchas personas. No digo imposible, porque Dios puede hacer una obra ahí, muy difícil. No pueden salir de ese gran problema de vicio, ¿verdad? Ese es un gran pecado. ¿Qué trae? Trae destrucción. ¿Para qué? Para nuestra salud, para nuestra carne. Pero sin embargo, aún las cajetillas mismo de cigarrillo, aún mirando así con letras grandes, porque ahora el Ministerio de Salud Pública en España dice, no, antes eran letras pequeñitas nada más, pero ahora no piense que yo fumo por si acaso, ¿no? Yo he visto, ¿no? Ahora, así, grande, ¿no? Es así. ¿Han visto vosotros también? Grande, así, ¿no? Pero sin embargo, siguen, ¿no? Siguen. O sea, ni caso. Todo pecado trae una consecuencia aún grave. Busquemos en la Biblia. Vamos al Salmos 38. Vamos al Salmo 38. Salmos 38. Vamos a leer desde el 1 al 3. Leamos juntos. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque setas cayeron sobre mí y sobre mí has descendido tu mano. No hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí, a causa de qué? De mi pecado. Por eso, mire, hermanos y hermanas, qué hermoso es cuando una familia o alguien ha recibido salvación. Dios nos ha alejado aún de cualquier pecado de vicio y de todo esto. No, eso espero, ¿no? Así. Tenemos una vida tranquila. ¿Sí? ¿Verdad? Salvo que sea algún propósito de Dios, que ha venido a alguna enfermedad, porque así Dios también, Él tiene control de todo nuestro ser. Puede que alguien de pronto está en una mala salud. Pero el propósito de Dios es que siempre tengamos buena salud. ¿Para qué? Para que estando bien de salud podamos cumplir su plan, su propósito. ¿Verdad? Sí, es así. Por ejemplo, en la iglesia, digamos, de Corintio, había un fornicario que estaba con la mujer de su padre. Pablo dijo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción ¿de qué? De la carne. Seguramente este hombre, pues, tuvo que pagar en su carne, sufrimiento, dolor. ¿Dios quiere esto? No, no quiere. Todo lo contrario. A nosotros, después de recibir la salvación, quiere que seamos hombres que dé fruto para Dios a través del Santo Espíritu. Pero si hay pecado, por eso Gálatas capítulo 6, muy importante, sembra en la carne corrupción y de la carne se segará también corrupción, muerte. ¿Sí? Entonces, todo pecado, en este caso aquí, como hemos leído también el salmista,
aun los huesos, habla aquí, ¿no? Están de esta forma. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por eso nosotros, antes de cometer cualquier pecado, hay que pedir a Dios que nos frene de, como dijo aquí al rey Saúl, locamente has hecho. Antes de hacer locamente las cosas, tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame. No quiero desobedecer a tu palabra. No quiero tener consecuencias. No quiero sufrir las consecuencias de este asunto, de este error. Entonces, pidiendo a Dios, Dios nos va a proteger. ¿Verdad? Sí, recuerde. Yo he escuchado, por ejemplo, muchos predicadores toman el ejemplo, por ejemplo, el rey David, ¿no? Cuando desobedeció, también cayó en pecado de adulterio, también asesinato al general Urias, mató. O sea, un pecado cubre otro pecado. Entonces ellos, tomando ese ejemplo, dicen, no, el rey David, mira, un hombre también conforme al corazón de Dios, mira cómo ha cometido este error. Entonces, el diablo intenta o engaña de esta forma al pensamiento de los hombres. El rey David, ¿y yo quién soy? Pero luego lo que ellos no han leído, o si han leído, no quieren entender de qué, de que el pecado que cometió el rey David también tuvo que pagar sus consecuencias. Y vosotros lo sabéis, Salmo 51, leer en casa detenidamente, es un clamor profundo de dolor, de tristeza en su corazón. ¿Entiende? O sea, y además su hijo, lo que él hizo en secreto, en todo el terrado, públicamente hizo su hijo Absalón. O sea, vino consecuencias, su hijo murió y muchísimas consecuencias ocurrió. Esas cosas no, a esas personas no dicen. ¿Por qué no dicen? Porque quieren justificar sus errores, su pecado, en vez de confesar, en vez de decir el error, como el rey David confesó su pecado y Dios le levantó. Pero también, claro, su consecuencia lo tuvo que pagar. Sí, lo tuvo que pagar. Usted dirá, ¿cómo? Es así. Dios lo ha dicho, lo ha establecido así. Él no es que no pudo, debía de edificar el primer templo, pero Dios hizo a través de su hijo, rey Salomón. Moisés, un hombre que está con Dios de igual manera, no santificó en las aguas de las rencillas, ¿no? ¿Verdad? Todos lo sabemos esta historia también. Dios, teniendo misericordia, dijo, sube al monte, mira lo que he dicho, que pases tú y el pueblo, mira la tierra que fluye leche y miel, mas tú no pasarás. Se levantará Josué, él introducirá a la tierra que fluye leche y miel. ¿Esas son qué? Consecuencias de desobediencias que cada uno tenemos y han tenido aún los grandes hombres. Pero ¿por qué está escrito en la Biblia eso? También. La Biblia dice, está escrito para nosotros como ejemplo. Primera de Corintios capítulo 10 ha dicho, para que no seas idólatras, para que no forniquéis, para que no tentemos contra Dios, para que no murmuréis. Así, ¿no? Y estas cosas han ocurrido a nosotros como ejemplo para quienes han alcanzado los confines de los siglos, es decir, la iglesia. Estas cosas están escritas en la Biblia, ¿para qué? No para que hagamos lo mismo que tal vez ellos cometieron. Si ellos cometieron y vino el castigo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mirando la historia, mirando el contenido de la Biblia, ocurrió. Entonces nosotros decimos, Dios ha hecho esto. Y si lo ha hecho esto con ellos, ¿quién soy yo? Si desobedezco a la palabra de Dios, también Dios me juzgará duramente por este pecado. ¿Verdad? Porque ¿quién soy yo? Si desobedezco a su palabra, también el Señor me juzgará duramente por el pecado. El libro de Hebreos habla de disciplina, ¿verdad? Como a hijo, a quien ama. Hebreos capítulo 2 explica muy bien estos temas también sobre la disciplina. Es decir, el Señor me disciplinará
como el padre cuando disciplina a un hijo. ¿Por qué los hijos salen malcriados? ¿No? Ese término, malcriados, ¿no? No sé si está bien el término aquí. En mi país dice malcriados. No sé cómo le dicen aquí. Maleducados. Si los hijos no se corrigen a tiempo, cuando son pequeños, ¿qué ocurre? Son indisciplinados, malcriados. Le van sacando la lengua a los mayores en vez de saludarle. ¿Verdad? Nadie le enseñó cosas buenas. Entonces eso es algo innato que lo reciben del mundo. Para ser malcriados no hay que ir a la universidad a estudiar. Eso es algo natural del mundo que adquieren. Pero enseñar, eso es un deber. Disciplinar de los padres es un deber. Educar a los niños es un deber. ¿Verdad? Nosotros los padres. Hay muchos padres aquí que abandonan a sus hijos también. Que le críe el vecino. O que vayan al colegio las profesoras que le eduquen. No. Nosotros tenemos que tener también cuidado permanente de nuestros hijos. Si quiere usted tener buenos hijos, invierta su tiempo, su dinero. ¿Hasta cuándo? Yo pienso así. Por ejemplo, hasta que mi hija se case, ¿no? Por eso voy a entregar al altar, ¿no? Ya, ok. Ya, ¿verdad? Por eso entrego, ya hago la aposta, ¿no? Ok. Sí, ¿verdad? No solamente, ¿por qué? Porque los hijos en todo tiempo necesitan de los padres. Sí, necesitamos, todos hemos sido también, han sido hijos de los que están aquí, que ahora muchos somos padres, pero abandonan también este tema, ¿no? Pero no quiero desviar de la predicación ni del mensaje, solamente os digo a manera de, digamos, de pausa, ¿no? Lo que estoy hablando a ustedes, sobre todo para los padres. Recuerden, hay que instruir al niño en sus caminos hasta el final. La familia, muy importante dentro de la iglesia. Ahora hay unas familias desestructuradas, marido por acá, mujer por acá. ¿Qué es eso? Salvo el caso que sea un propósito de Dios, sí. Pero ni aún así Pablo manda en 1 Corintios, hablando del matrimonio, no alejéis por mucho tiempo, salvo por la oración. Inmediatamente reunir pronto para que no entréis en tentación. Eso está escrito. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Hombre por acá, mujer por allá, hijos por acá. ¿Verdad? Eso es el mundo que ahora vivimos. Pero ahora los cristianos renacidos hay que marcar la diferencia. Porque si no marcamos la diferencia, pues, ¿qué estamos dando lección al mundo? Mire, la vida cristiana no se hace solamente con palabras, se hace con hechos, con ejemplos y viviendo, porque la vida cristiana es vivir, no hacer lo que es vida. O sea, no es solo en mi caso soy cristiano y ya está, es vivir. Si el Señor ha dicho así, pues así lo vamos a hacer. Aunque a veces no lo entienda, pero a veces no hace falta entender todas las cosas. Es necesario solamente comprender la palabra de Dios que ha dicho así. Y a veces no sabemos por qué Dios le ha dicho así. Y si yo no entiendo aún todavía por qué Dios me ha dicho así, pero si está escrito, obedecer, ya está. Y dirá así, tan drástico eres, ¿es la palabra? Dios sabe por qué lo dice. Él no va a preferir nada cosa mala para nosotros. Eso es un buen principio que hay que conocer. O sea, Él no va a decir nada malo, a todo lo contrario. Desea lo mejor para nosotros. Al menos si después de haber recibido la salvación, si aún nosotros que estábamos en pecado, Él murió, ¿no? Siendo malos y pecadores. Mucho más ahora dice en la Biblia, en Romanos, siendo justificados, ¿no? Por su gracia.
seremos salvos de la ira venidera y de muchas cosas más del Señor. Si aún siendo pecadores, Él me amó y me entregó, me hizo entender, ahora mucho más, ya siendo hijo de Él y estando con Él, va a desear lo mejor de lo mejor. Él me va a desear lo mejor para cada uno. Eso es palabra de Dios, así, escrita. Es verdad, a veces no entendemos por qué está escrito muchas cosas. Por ejemplo, volvemos al... solamente yo resumo. Volviendo al texto inicial donde habíamos empezado, rey Saúl, pues era un hombre impaciente. ¿Por qué era impaciente? No esperó la llegada del profeta Samuel. Y es verdad. Porque los seres humanos queremos las cosas así. Hago así, ya. ¿Verdad? Pero a veces no, hay que esperar un tiempo. Dios nunca llegará con retraso, ni se adelantará a los sucesos. Dios siempre es un principio fundamental que hay que conocerlo. Nunca llegará con retraso ni se adelantará a los hechos. El tiempo de Dios, Cairo, tiempo de Dios, es el tiempo perfecto para mi vida. ¿Verdad? Eso es así. Perfecto. Yo a veces no puedo entender también, pero yo espero en Dios. Por ejemplo, hay muchas jóvenes y jovencitas, jóvenes tan desesperados para comprometerse. Y el primero que le diga palabras bonitas, chocolate, caramelos, dulces, así, por ejemplo, ya listo, ese es el hombre. Como el payaso, ¿no? Palabras dulces. Y no esperan en la perfecta voluntad de Dios. Y luego se dan prisa. Y luego hay consecuencias. Las consecuencias a veces son inmediatas, a veces las consecuencias siguen su curso hasta cuando llegue el tiempo, ¿no? Luego vienen las separaciones y los divorcios. ¿Por qué pasó esto? Pregunto. Si al principio he visto personas así llorando, es que le amo con todo mi corazón, no, yo no puedo vivir sin él, y si no me dejan casar con él, yo las venas me corto ahora mismo, dice así, no, como Romero, yo ahora mismo, ok, si quieres morir, pues mira, ven, ya, ok, ¿qué más vas a hacer? Es tu decisión, pero más adelante, problema. Luego se quiere cortar las venas, ¿por qué? Por los problemas, ¿no? ¿Verdad? Difícil. Mire, hay que saber esperar en Dios todas las cosas. No sé por qué estoy anunciando esto, pero yo pienso que... ¿Y por qué se ríen? Pienso que el problema es común, ¿verdad? Es decir, pienso que hay muchas necesidades, así como las que estoy hablando. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque vivimos en una sociedad muy, muy, muy mala y pecaminosa. Como dijo Pedro, se salva de esta generación maligna y perversa. Hemos sido salvos de una generación maligna y perversa. Pero si estamos más introducidos en esa generación maligna y perversa, entonces hace que nosotros tomemos esas decisiones. También que son malas y perversas en algunas ocasiones. Y claro, luego, problemas, ¿no? Consecuencias que vienen a nuestra vida. El rey Saúl, por ejemplo,
hemos dicho, perdió, ¿verdad? Una gran bendición. Fue destituido del reino. No va a permanecer para siempre su reinado. Perdió. ¿Es culpable Dios por esto? No. ¿Quién es culpable? Quien desobedece a la palabra de Dios, ¿no? Y el problema es que a veces de las personas que ocurren generalmente no queremos asumir nuestra responsabilidad a veces cuando cometemos un error en vez de confesar. Siempre queremos justificar a través de los que nos rodean. Así también lo hizo Adán en el huerto del Edén. Quiso justificar a través de la mujer que le dio, pero cuando le vio a la mujer no dijo esto, no, era hueso de mi hueso, carne de mi carne, dijo que era guapa, pero ya cuando desobedeció ya no le dijo lo mismo, ¿no? Sí, y saben esto, ya lo dijo lo contrario, esta mujer que me diste, o sea, así, y así la mujer también va hablando, ¿no? Para justificar. O sea, que cada uno luego trata de justificar a través de los medios o a través de los que están a nuestro alrededor, pero menos reconocer. Y lo que Dios más quiere, sobre todo a los hijos de Dios, es que reconozcamos para que otra vez Dios nos levante nuestra situación, ¿no? Si alguno hay un problema. He aquí yo estoy a las puertas y llamo, ha dicho el Señor, ¿no? Es decir, el Señor siempre está llamando a los salvos. He aquí estoy a la puerta, significa Él está dispuesto a la puerta y llamo. Y si alguno abre, tiene que abrir. Dios puede entrar sin que le abra, sí, pero Dios es siempre generoso, caballeroso, cualquier término que le podamos expresar de Él. Él no quiere entrar así por así, sino quiere que a través de tu voluntad decidas, ¿no? ¿Entiende? He aquí yo estoy a las puertas y llamo. El Señor está llamando. Hay que abrir el corazón. Entonces, si entra el Señor a tu corazón, habrá ¿qué? Una gran cena. Cena significa comunión con Él, ¿verdad? Sí, el Señor siempre está a las puertas de nuestra vida. Depende de que cada uno abran o no, eso ya cada uno tendrá que decidir, abrir o no. ¿Es fácil abrir? No. Sí, es fácil para que el Señor entre, ¿no? Dije hace un momento, ¿por qué el Señor está llamando? Repito, porque el Señor quiere de manera voluntaria también que expresemos, ¿no? Hablemos a Él. Porque Dios no es un Dios como justiciero lejano, es nuestro Padre. Recuerde esta palabra, muy importante que hay que saber. Nuestro Padre. ¿Qué es nuestro Padre? Nuestro Padre tenemos que tener muchísima confianza. Así como los padres, los hijos, tenemos que decir, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, tú tienes que decir todas las cosas, buenas y malas. ¿Por qué? Porque a través de esto yo puedo aconsejar, ¿no? Puedo decir. Nosotros igual a Dios tenemos que expresar libremente a Él a través de la oración, a través de la comunión con Él. No podemos ir con hipocresías, porque además desde un principio sabe que eres hipócrita Dios, sin que vayamos a Él. Hay que expresar libremente lo que, lo que estamos sintiendo, lo que nos duele. Entonces Él luego vendará nuestras heridas si alguno está en esta situación. Él sanará nuestra dolencia. ¿Sí? Porque la Biblia así lo afirma. Entonces, estamos hablando consecuencias del pecado, ¿no? Otra consecuencia del pecado, dijimos que rompe la comunión con Dios, es la que acabamos de decir, ¿no? Rompe también la comunión con Dios. No hay comunión con Dios, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, Isaías 59. O sea, vuestras iniquidades, es decir, el pecado, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Para no escuchar, ¿no? Vuestras manos están, ha dicho, contaminadas. Pero Dios es generoso. Un punto más. Vamos a ver Isaías
Isaías 30. Isaías 30, versículo 30. Luego vamos al 1. Vamos a leer. Ay de los hijos que se apartan y dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Aquí, añadir pecado a pecado. Un pecado, como consecuencia, ya tiene su paga, pero este pecado genera otro pecado. Rey David primero empieza con un pecado, y luego otro pecado, y luego otro pecado, así, ¿verdad? Porque es necesario inmediatamente cuando desobedecemos a la palabra de Dios, la confesión. Si confesamos nuestros pecados, fiel es justo Dios para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué es necesario inmediatamente? Porque necesitamos apartar inmediatamente del pecado que ha desobedecido a la palabra de Dios. Porque si no hay confesión inmediata, hay otra cosa que tenemos que saber. Nuestra conciencia también podemos decir que se paraliza. O sea, en principio sí, te redarguyó de pecado, pero luego no hay confesión de pecado. El siguiente pecado que cometes ya menos, y al siguiente así. Y de pronto ya haces una práctica habitual y no nos damos cuenta. En las cárceles, cuando entran un hombre por primera vez, entran con mucho miedo, según su testimonio, ¿no? Gracias a Dios tampoco he estado en la cárcel. No, gracias a Dios todo el momento, ¿no? Nunca se sabe. De todas formas, si seguimos predicando, por ejemplo, en países musulmanes, seguramente iremos a la cárcel. Pero por causa del Señor, sí, gracias a Dios por causa del Señor, pero que no podemos ir a la cárcel por nuestra desobediencia, ni a las leyes terrenales, y peor a la ley de Dios, ¿verdad? Pablo estuvo varias veces en la cárcel, pero no porque ha cometido algún delito terrenal o porque ha hecho algún agravio a alguna persona. Pablo estaba por causa del Señor, totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir, los que van a la cárcel, por ejemplo, la primera vez, dicen que van con mucho miedo. Y si caen por segunda vez, ya van con menos. La tercera vez, menos. A la cuarta vez ya entran a su casa, ¿verdad? Dice aquí, abre la puerta que vengo yo, así dice, y vienen con autoridad. Yo he visto así, a menos en Ecuador es así. Abre la puerta que vengo yo, yo soy el rey aquí. ¿Tú a cuánto mataste? Yo maté a 4, yo maté a 10, así. Cada uno eleva, ¿no? El mal. Porque el más malo es el rey ahí, ¿verdad? Así están. ¿Esto qué significa también nosotros? A medida de que el pecado avanza y no es confesado, entonces también hay problema, ¿verdad? Vamos a como dice aquí el libro de Isaías. Él dice aquí, al final, ha dicho, añadiendo pecado a pecado. Es decir, va acumulando más y más errores, ¿verdad? Pablo dijo a los romanos, pecaremos para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Nosotros los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Los salvos no podemos vivir bajo el pecado. Y ustedes dirán, uy, ha venido ahora a hablar muy fuerte tal vez del pecado. Mire, a veces los pastores, tal vez, no sé, hay que predicar muchísimo del pecado.
a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no se predica de pecado, pensamos todos los hombres que estamos haciendo las cosas correctas y no hay palabra. Entonces sí, pero hay que predicar, hay que alejar, porque Dios quiere sobre todo a nosotros, a los santos, que tengamos una vida correcta, santa, como ha dicho Él, como yo soy santo. Cuando venga el Señor, ¿cómo quiere? Quiere una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando venga el Señor, ¿qué quiere? Una iglesia hermosa, preciosa. Pero si no hablamos de este tema, ¿qué pasa? Muchas veces podemos alguien estar cometiendo un error y parece que nada está pasando. ¿Cómo que nada pasa? Que sí que pasa. Sí que Dios está mirando esto. Sí que Dios desea que apartemos de todas las cosas que no provienen de Él. Eso sí Dios desea, ¿verdad? Y no quiero ser fuerte aquí con ustedes, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque no hay mejor bendición para la iglesia, para cada uno de nosotros, que vivamos en la obediencia de Dios. Hay un versículo muy precioso que aparece, veamos en la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a la segunda carta del apóstol Juan. Dios quiere así a nosotros, ¿no? O de nosotros. En la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 4, leamos juntos. Aquí, Dios quiere esto. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí, este versículo muy importante para nosotros. El Señor dirá, mucho me regocijé. O sea, el Señor estará muy complacido si la iglesia del Señor, que es su cuerpo, Él siendo la cabeza, vivimos una vida que glorifique permanentemente el nombre de Dios. Pero si no se vive así, hermanos, ¿qué hacemos en este mundo? Pregunto, ¿para qué estamos? Porque el que comete pecado, la Biblia dice, es esclavo del pecado. Y sabemos, hermanos, que ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos libertó del pecado. Pero si otra vez estamos en la misma situación, esclavo, él nos esclaviza. Mire, hay una de las cosas más terribles que la misma esclavitud. Porque gracias a Dios en muchos países ya no existe la esclavitud. Sí, ya saben ustedes de esto. Ya no hay. O si hay tal vez en algunos otros países. Martin Luther King, ¿no? Es un moreno, ¿no? De Estados Unidos, muy famoso. Protestó contra esto también. Elevó la voz y poco a poco fue aboliendo la esclavitud física. Pero hay otra esclavitud más grande que la física y que no solamente destruye nuestro ser, destruye muchas cosas. Y esa esclavitud no se puede ver con nuestros ojos, pero se encuentra en el mundo y lo tiene sometido a través de Satanás, en este caso a los no salvos, en esa esclavitud del pecado, de la maldad, del error, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la inmundicia. Lo tiene atrapado. No puede hacer nada. Está ahí, esclavo. Solamente los que hemos venido a Cristo somos libres. Cristo dijo también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él nos liberó. Nosotros también, si no, antes hubiésemos sido esclavos de algún vicio seguro. Seguro, más que un vicio. Seguramente a alguien le gusta mucho la farra, el baile, tal vez, o que sea el tabaco, o el licor, o la droga, o el sexo ilícito, o la mentira. No sé, muchísimos pecados. Eso también es esclavitud. O amor al dinero, también, ¿verdad? Eso también es una esclavitud, ¿verdad? Amor al dinero, al trabajo,
¿verdad? También es una forma de esclavo. Usted no, todo lo que pone en primer lugar en su corazón es idolatría. Y sabéis que ningún idólatra heredará el reino de Dios. ¿Entiende? Pero damos gracias a Dios que Él nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte, para que vivamos ahora una vida conforme al propósito de su llamado. Una vida que glorifique permanentemente a Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida. Y usted dirá, uy, esto es muy difícil. No, esto es posible con el poder y la ayuda de Dios. Y si todos ponemos juntos en oración, juntos en comunión, todo es posible en Dios. Yo lo creo que es posible. Más usted necesita de estar en comunión con Dios, permanecer junto a Dios, y va a ver que vamos a llevar una vida mejor, una vida cristiana. Pero si usted solamente viene los domingos, es un dominguero, no. Que ese es un dominguero que solamente viene los domingos a calentar el asiento y luego de lunes digamos, a sábado no aparece por ningún lugar. A través de un mensaje de texto solamente a veces saluda, a veces no. Entonces viene el domingo, se sienta, se va más o menos, ¿qué tal? Muy bien. No, esa es una vida pobre y miserable de alguna otra manera de vida. Y luego dice, yo soy un buen creyente. Eso no tiene sentido de ser buen creyente, ¿verdad? No es propósito así de Dios que vivan los santos. Nosotros no somos solamente del domingo, o a veces como los sabatistas, los Shabbat, por ejemplo, los sábados. No, solamente los sábados. Nosotros es una vida diaria, continua en el Señor. No, controlando nuestro carácter, controlando aún nuestros impulsos, nuestros pensamientos a través de la fe, por medio de la palabra. La vida cristiana es eso. Hermano, no es solamente voy a la iglesia bautista de Jesús o cualquier nombre que lo llamemos. Es vivir conforme a la palabra. Así como ha dicho aquí, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Dios dirá también esto a nosotros si andamos en la verdad. Mucho me regocijé, dirá el Señor a ustedes también. La iglesia de Madrid, yo pienso que sí estará viviendo así o no. No dije que alce la mano, por favor. No, solamente hay que vivir en la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Nada más. Así manda el Señor, ¿verdad? Por eso el significado de iglesia es un significado muy grande. No solamente palabra iglesia, un edificio. No, iglesia no es edificio. Primero es columna y baluarte de la verdad. Y luego iglesia son cada uno de los que conforman el cuerpo del Señor. Los miembros en particular forman el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor es lo más hermoso. Él quiere cuidar su cuerpo, que es la iglesia. Pero si su cuerpo está sucio por el pecado, entonces su cuerpo también está sucio. Por eso Él cuida mucho su iglesia, ¿verdad? Eso hay que saber bien a través de la Biblia. Por eso antes de cometer cualquier locura, como ha dicho aquí, ¿no? Locamente has actuado, dijo Samuel al rey Saúl. Locamente significa actuó por sus impulsos, no esperó en la voluntad de Dios, sino que lanzó así a lo que salga, y lo que salga sabe lo que sale mal, y no esperó en la voluntad de Dios. Claro, luego consecuencias. Hay consecuencias de esto. Dios nos ama y nos seguirá amando con amor infinito hasta cuando Él venga. Y Santiago ha dicho, por tanto, tener paciencia hasta la venida del Señor. Ha comparado como el agricultor que espera la lluvia temprana y la tardía. Mira, el agricultor necesita de paciencia. Si el agricultor no tuviera paciencia, no puede cosechar nada. Si dijera, después de sembrar, mira, pues nada, abandono esto, nunca va a tener el fruto. Dios ha dicho así a los salvos. Por tanto, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Nótese esa expresión, hasta, final, hasta la venida, o sea, significa hasta el final. Si el Señor aún no viene, entonces yo tengo que tener paciencia hasta cuando Él se manifieste. ¿Por qué hasta cuando el Señor se manifieste? Porque allí se habrá terminado todo, la historia de sufrimiento, de dolor y de tristeza para todos. Ya está, ok, hasta ahí. Porque cuando venga el Señor, Él nos llevará a un lugar precioso. No habrá llanto, dolor ni tristeza, o sea, hasta ahí. ¿Verdad? Hasta cuando el Señor venga. O también podemos decir, si el Señor aún no viene y de pronto salimos de este mundo, pues hasta el final de nuestros días. También, ¿no? Porque también nosotros aún el Señor no viene, pero seguimos esperando, sabiendo que está a las puertas de su segunda venida. Pero el Señor no tardará. Vengo en breve, ha dicho varias veces, vengo en breve, vengo pronto. No, el Señor está a las puertas, vengo en breve. El Señor vendrá de un momento a otro. Puede venir ahora mismo mientras estoy hablando. Y ustedes pueden desaparecer o podemos desaparecer así, inmediatamente, ¿verdad? Podemos salir ahora. Y ya está. ¿Y qué así tan de rápido? Sí, señores, así está la Biblia. Como abrir y cerrar los ojos, así será el traslado de la iglesia. Por eso dos cosas mandó la palabra de Dios. San Lucas. Está ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dos palabras importantes. No ha dicho lámpara apagada, por si acaso. No. Lámpara ceñido vuestros lomos con la palabra, con la verdad. Lámpara encendida. Muy importante. Dos, palabra de Dios. Hasta el fin. Solamente así tendremos una gran bendición cuando el Señor venga. Entonces, para resumir, hoy hemos estudiado con el título lo que dijo Samuel al rey Saúl. ¿Qué has hecho? ¿No? He puesto en signo de interrogación. ¿Qué has hecho? El Señor también estará diciendo a ustedes, si han cometido algún error, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Si has hecho, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Si estamos en una buena línea, y además el Espíritu Santo da testimonio de eso, entonces sigamos en la misma línea, glorificando hasta el final. Pero si no, hay que confesar inmediatamente los pecados, ¿no? Y volver otra vez al Señor para continuar hasta el fin. Agradezco a Dios por este tiempo que hemos estado aquí, esperando veros otra vez, ¿verdad? Esperando que Dios trabaje con ustedes a través de la palabra de Dios. No sé si tengamos otro tiempo de compartir otra vez. No quiero ser trágico, pero todo puede cambiar, ¿no? La vida es así. Nadie sabe. Lo único que sé que el Señor vendrá. Es lo único que sabemos. Y poder ver pronto y que sigan cada uno llevando una vida cristiana, ¿verdad? Y pues agradecer a Dios y a ustedes también por participar, ¿no? Que tengan una buena semana y que sigamos así hasta el final. Nos veremos tal vez en algún otro tiempo, sea en el retiro o no sé, o si no, pues en nuestra mansión, ¿no? No, ese será el destino final de los salvos. Ok, pues vamos a orar. Oh, amado Dios, te damos las gracias, Señor, por darnos siempre el tiempo y la oportunidad de estar juntos un día más a través de tu palabra. Oh Dios, ten misericordia, Señor, si hemos sido desobedientes a tu palabra, Señor. Hoy hemos estudiado con la historia que has hecho, así como Rey Saúl fue un hombre insensato, Señor, y que obraba conforme a su carácter antes de obedecer a tu palabra. Nosotros también estudiando la historia de aquel hombre, nosotros también, Padre, no queremos desobedecer,
a tu palabra, amado Dios. Ayúdanos, Padre. Y si estamos a punto de desobedecer, Padre, por favor, frénanos y háblanos a nuestro corazón, amado Dios. Ten misericordia, Padre Dios. Bueno, aquí también, Padre, orando por la iglesia de Madrid y por todas las otras iglesias, para que juntos pues podamos llegar hasta el final, como el apóstol Juan escribió en la segunda epístola, diciendo de que se regocijaba tanto cuando los hijos andan conforme a la verdad. Padre, yo sé que a ti te regocijas cuando cada uno de los que hemos recibido la salvación andamos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Padre, por eso te pedimos, Señor, si muchos de nosotros no estamos en ese propósito aún, perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender, Padre, que a partir de este tiempo empecemos ya a vivir conforme a tu voluntad perfecta. El resto del tiempo, Señor, dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.